Como sucede siempre cuando hay una crisis, y especialmente en periodos de guerra, los pueblos tienden a tratar de exorcizar sus miedos a partir de un regreso a la espiritualidad o a la religión. Y de hecho eso era lo que ocurría en la Edad Media, cuando en una época en la que la superstición era la constante y era quizás la marca diaria en la vida de todos los individuos. Lógicamente se polarizaban entonces las actitudes, y por una parte aparecían los místicos, flagelantes y demás, y por otra parte aparecían también como contrapartida los brujos, los duendes, los aquelarres, los pactos con el demonio, en fin, todas estas cosas que fueron tan características de la Edad Media, y aún después en el Renacimiento. Y como decíamos, en los periodos o en las épocas de guerra, como que se reverdece la fe, y la gente empieza a buscar, por lo menos tal vez como una forma de neutralizar ese miedo hacia la muerte. Pretenden volver a la religión y se han dado unos movimientos místicos de una envergadura inimaginable a lo largo de la historia. Pues Europa estaba sumida en la Primera Guerra Mundial y además fue una guerra supremamente cruenta y muy cruel, entre otras cosas, porque los soldados se tenían que sepultar prácticamente en vida en las trincheras y pasar en ellas la mayor parte de su vida, de la vida en la guerra, metidos en las trincheras. Y solamente tenían un respiro cuando salían por la noche para huir no solamente del sofoco, del fango, del pantano, sino también de sus propias deyecciones, de los muertos que no habían podido ser sacados de allí y que se estaban descomponiendo. Luego era un verdadero infierno la vida de los soldados en esa Primera Guerra Mundial. Y naturalmente con los medios de comunicación pues ya se tenían noticias de lo que ocurría en la guerra y por lo tanto, lógicamente, el mismo miedo a que los hijos tuvieran que ir a la guerra y el mismo miedo de los hijos por tener que ir a la guerra acrecentó un movimiento espiritual que fue extraordinario, paralelamente desarrollado con lo cruel y lo cruento de esa guerra. Y era una época además en que la Iglesia tenía un pánico profundo por lo que podría ocurrir con los movimientos anarquistas y muy especialmente con el comunismo, que en ese momento empezaba a insinuarse como la gran fuerza que ideológica y económica y políticamente manejaría el mundo durante un buen tramo del siglo XX. Por lo tanto, se podría decir que todos los países miraban al comunismo como si fuera definitivamente el verdadero anticristo, el demonio, y por lo tanto, de alguna manera había que neutralizarlo. El catolicismo en su momento estaba inmerso en un movimiento ultramontano, es decir, la defensa de los valores de la Iglesia, de los dogmas y de los preceptos, defensa a ultranza y de una manera muy agresiva para tratar de controlar precisamente esos brotes de comunismo del que estábamos hablando. Y muy especialmente en aquella época se hizo muy popular la devoción del Santo Rosario y obviamente pues el culto a María, a la Virgen María, y esto se había convertido en una constante prácticamente en todo el mundo, pero y muy particularmente en Europa, y de los países europeos, aquellos que tenían un espíritu y una identidad mucho más católica, como era el caso de, por ejemplo, Portugal y España. Específicamente en el caso de Portugal, había en ese momento, y haciendo aquí también pues como una especie de paréntesis, recordando que Portugal durante la Primera Guerra Mundial estuvo al margen del conflicto, como ocurrió también durante la Segunda Guerra Mundial. Ha sido un país, por lo menos en la época moderna, un país neutral por excelencia. Aunque no estaba metido en la guerra, aunque era un país neutral, pues obviamente que sufría las consecuencias de esa guerra que se estaba desarrollando en todo el territorio europeo, y por lo tanto esa advocación de la Virgen María había ganado un peso muy importante, y de una profunda raigambre católica, pues lógicamente que el país tenía no solamente que defender esos valores, sino practicarlos con la más estricta ortodoxia ultramontana que en ese momento imperaba en la Iglesia. Y si hablamos de Portugal y nos remitimos a la parte rural, al campo, con mayor razón, un país eminentemente analfabeto, pastoril, todavía muy rural, que no había salido de ese sueño, de esa modorra de la Edad Media, pues con mayor razón. En el campo tenía que ser mucho más fuerte ese movimiento religioso, con especial énfasis
en esa vocación mariana. Y entonces, dadas las circunstancias, todas las familias de Portugal, y especialmente las que vivían en el área rural, eran familias que básicamente centraban toda su actividad y toda su vida cotidiana alrededor de la religión y muy especialmente alrededor de la vocación de María, es decir, de la advocación de María. En ese contexto, y cuando la guerra estaba en la parte más difícil, más cruenta, resulta que sucedió un hecho que todavía hoy no solamente es fascinante y atrae la atención de todos, sino que es un fenómeno que se sigue estudiando y para el cual, aunque se han dado muchísimas versiones, no se tiene una explicación por lo menos lógica y certera de qué pudo haber ocurrido. Resulta que en 1917, recién apenas Estados Unidos estaba entrando en la Primera Guerra Mundial, se habían recrudecido las acciones y se habían vuelto mucho más virulentas, precisamente por el poderío de los Estados Unidos y por su apoyo económico, que era un apoyo económico total. Apoyo que, entre otras cosas, Estados Unidos le había brindado a Europa, a los países aliados, desde el comienzo mismo de la guerra, pero sin meterse en la acción, sin tomar parte en la guerra de una manera literal, sino simplemente con un apoyo logístico y apoyo económico, porque además pues eso era un excelente negocio para Estados Unidos, dado que todo eso que estaba aportando era también una forma de vender y obviamente de recibir dinero, y con eso se fortificó hasta convertirse en la gran potencia del mundo. Había entrado pues Estados Unidos ya a la guerra físicamente, había enviado sus soldados, y la torta se estaba empezando a voltear contra Alemania, y entonces las noticias que llegaban a Portugal de lo terribles que eran las acciones de guerra exacerbaron todavía mucho más ese fervor religioso. Y en una de esas, en una parte muy alejada, en una zona, verdadera zona rural, resulta que 3 niños, Jacinta, Lucía y Francisco, eran pastores y obviamente pues como decíamos era un país eminentemente analfabeto. Ellos estaban muy pequeños, el mayor no tenía, o la mayor no tenía 9 años, en este caso era Lucía, y los otros 2 andaban apenas saliendo de la más tierna infancia y ya tenían que trabajar. Estaban apacentando sus ovejas, su ganado, un día cualquiera, y resulta que en medio de un día radiante de pronto empezó como a ensombrecerse el panorama, o por lo menos empezó a azotarlos un viento frío, y en una de esas apareció un rayo, y ellos dijeron, no, retornemos al pueblo porque nos va a coger una tormenta por acá. Entonces empezaron a descender hacia el pueblo, cuando otro rayo, pero fulgurante, cuando iban pasando al lado de una encina, los atemorizó mucho más. Pero a todas estas, movidos por la luminosidad de ese rayo, miraron hacia la encina y vieron allí a una mujer muy hermosa, de ojos oscuros, vestida de blanco. El vestido que ella tenía además portaba una capucha y ella con la capucha puesta. Tenía un rosario en la mano derecha. Tenía un collar que le iba hasta la cintura y de ahí pendía un Cristo de plata muy hermoso. Era pequeña, de 1,20 de estatura más o menos, se le calculaba. Y ellos le preguntaron, ¿quién es usted? Y ella le dijo, no, yo vengo del cielo. Inmediatamente, pues por ese fervor mariano que existía, ellos asociaron esa figura con la Virgen. Y entonces le preguntaron, señora, ¿qué queréis de nosotros? Ella les dijo que quería que volvieran cada mes en la misma fecha, que les iba a estar dando indicaciones de lo que deberían hacer, que por lo pronto deberían rezar el rosario todos los días y pedir por aquellas personas que no creían y rogar también por los que estaban metidos en la guerra. Los muchachitos quedaron estupefactos, es apenas comprensible que así sea, y luego de que esta aparición les dio las instrucciones de qué deberían hacer, es decir, rezar el rosario, estar pidiendo por los que no creían, estar permanentemente invocando su inmaculado corazón, ella no solamente iba a estar permanentemente con ellos, sino con el mundo. Ellos, tan pequeños, pues lógicamente que no tenían ninguna aspiración de ninguna índole, ni ninguna petición real para hacerle, teniendo en cuenta pues que llevaban una vida muy elemental, muy primaria, en la que para ellos simplemente el apacentar su ganado lo era todo,
y vivir de la forma como lo vivían los mantenía lo suficientemente complacidos. Entonces, de pronto ella se levantó de la encina y empezó a alejarse, alejarse hasta que se perdió. Los muchachitos, fascinados y lelos, siguieron descendiendo hacia su casa. Pero ya les sigo contando esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pues bien, retornaron a sus casas, pero al fin y al cabo, pues niños, especialmente Jacinta, no se aguantó la emoción y le contó a la mamá. Pues resulta que la mamá en principio no le creyó y retornaron a sus casas, pero al fin y al cabo, pues niños, especialmente Jacinta, no se aguantó la emoción y le contó a la mamá. Pues resulta que la mamá en principio no le creyó y supuso, bueno, estos son embelecos de niños. Y empezaron a cuestionarlos y ellos no. Los tres contaban sobre la aparición y coincidían en todos los puntos fundamentales, excepto que Lucía y Jacinta veían la señora y hablaban con ella, mientras que Francisco la veía y podía percibir cómo ella movía los labios, pero no podía escucharla. Entre los miembros de la familia se contó la historia y, como siempre ocurre, se filtró y entonces empezaron a escucharse los rumores en la comarca. Pero antes de continuar, yo creo que sería bueno recordar que esta no era la primera vez, y muy particularmente en el caso de Lucía, que fue la única que quedó viva porque Jacinta y Francisco murieron, Francisco como víctima, es decir, ambos murieron por la influenza hispana en medios de 2 años, entre 1918 y 1920. Lo cierto es que ya existía un antecedente, porque en 1915, todavía mucho más tiernos los niños, desde esa época, en otra oportunidad se estaban guareciendo de la lluvia bajo o dentro de una cueva. Y cuando escampó, ellos salieron de allí para retornar al pueblo y de pronto vieron venir una luz. Y la luz se fue transformando en un mozuelo, un muchacho joven de más o menos unos 15 años, que flotaba en el aire y a ellos los impactó profundamente, y aparte de que les produjo un inmenso miedo. Pero sin embargo se atrevieron a decir, bueno, ¿usted quién es? Y no se preocupen que yo soy el ángel de la paz. Y les dijo, hay que orar mucho por este mundo. Les hizo algunas observaciones, además de recomendaciones, y les dijo que no se preocuparan, que siguieran orando, que él estaría con ellos. En 1916, de nuevo ese ángel se les apareció, y en cada momento, en cada aparición, les enseñaba una determinada oración con unas palabras muy específicas y que se las hacía repetir hasta el cansancio, porque las sesiones de ese ángel con ellos era larga. Siempre la misma figura, un muchacho, un adolescente del ángel, pues entre 14 y 16 años, más o menos así lo definían ellas, y él, pues y Francisco. Pero especialmente era con Lucía. Aunque estaban los tres, regularmente se dirigían más a Lucía. Y el ángel les recomendaba siempre la oración, que oraran permanentemente, y una oración específica, siempre cada vez diferente a la que les había enseñado anteriormente. Y ellos quedaban sumergidos como en una especie de trance, repitiendo permanentemente la oración, inclusive por lapsos mayores de 1 hora, de 2 horas. Y ocurrió esto en 3 oportunidades durante ese 1916. En la última de las cuales, en la última de las apariciones de este ángel, él llegó con un cáliz y una hostia y les dio la comunión y volvió a repetirles la necesidad de orar para poder salvar al mundo. Teniendo ya pues estos antecedentes, lógicamente que uno se pone a pensar que no solamente eran privilegiados, sino escogidos específicamente para una misión estos 3 niños. Después de estas 4 apariciones, porque fueron 3 en 1916 y una en 1915, llegó ese año de 1917. Como les contaba entonces, el 13 de mayo de 1917 ocurrió esta primera aparición. Les estaba contando también la forma como, después de comentarlo en familia, se fue filtrando el rumor y este empezó a crecer. Y al mes siguiente ya había una relativa expectativa sobre lo que podría ocurrir. El 13 de junio volvieron a la encina a la hora que les había indicado la señora y empezaron a rezar el rosario. Y de pronto vieron venir, dicen unos testigos, diferentes a ellos 3, porque ya para entonces los habían acompañado unas 50 personas.
Su madre, que en principio era escéptica y trataba como de pillarlos en la mentira, fue disuadida por el papá a decir, no, si los niños están diciendo eso, tenga la certeza de que es cierto, ellos que se van a inventar una cosa como estas, o una historia como esa. Vieron que venía una burbuja, pero los otros testigos, los 3 niños, no mencionan esto. Venía una burbuja, de pronto la burbuja se convirtió en un destello de luz e inmediatamente apareció sobre la encina la señora vestida de la misma manera, con el mismo rosario en la mano derecha, con el mismo collar, y de nuevo pues ya era, se podría decir que era como la fórmula de saludo. Lucía le dijo, señora, ¿qué quiere usted de nosotros? Le dijo que sigáis orando, que fomentéis la práctica del rosario, que todo el mundo ore, y os voy a enseñar otras cosas que os van a sorprender, pero que son necesarias que sepáis por el bien del mundo. Ahí aparece entonces la historia de los famosos 3 secretos de Fátima, que tanta tinta han hecho correr a lo largo de la historia del siglo XX. Y entonces ella les mostró a los niños, a los 3, y siempre esa constante, ¿no? Lucía y Jacinta la veían y la escuchaban. Francisco la veía, percibía el movimiento de los labios, pero no la podía oír. Y los que estaban alrededor, los curiosos, veían la cara de éxtasis de los 3 niños, veían una cierta luminosidad procedente de una pequeña nube que estaba sobre la encina, pero no veían a la señora. Pues la señora entonces les mostró el infierno, de acuerdo con lo que escribió posteriormente Lucía, y que fue lo que conoció el público, porque ella escribió sus memorias. Primero Fátima I, después Fátima II, con 20 años de diferencia entre uno y otro escrito. De acuerdo con esa descripción, le mostró en dónde estaban los condenados sometidos al fuego, de cómo unas figuras grotescas que por momentos parecían ascuas y en otras oportunidades parecían transparentes, estaban como en función de cuidar a aquellos que estaban metidos ahí en ese infierno. En todo caso fue una visión dantesca que a ellos los sobrecogió y los llenó de terror. Pero también a un lado veían la figura de Jesús, llorando copiosamente y con un rictus de angustia de ver a todas esas personas que estaban sumergidas allá en ese infierno. Estas apariciones duraban más o menos unos 10 minutos. Era el contacto real entre la señora y los 3 niños. De nuevo les hizo las recomendaciones y ellas les dijeron, señora, ¿por qué no nos ayudas? Cura a algunas personas que están enfermas. Y eran, no, tranquilas, que yo haré un gran milagro que todo el mundo verá y conocerá. En esa segunda aparición se volvió a fumar exactamente de la misma manera, empezó a alejarse y de pronto en la distancia se fue perdiendo. El 13 de julio ocurrió exactamente lo mismo. Pero entonces ya el 13 de julio les reveló lo que posteriormente se conoce como el segundo secreto. Y ese tenía que ver con que ella específicamente pedía que había que hacer una gran cruzada para convertir a Rusia al cristianismo, dado que si ella, en este caso Rusia, continuaba por la senda por la que estaba marchándose a la del comunismo, vendrían o sobrevendrían males peores. Y entonces era necesario que se tratara de redimir a Rusia para que, convirtiéndose al cristianismo y a la vocación mariana, se pudieran evitar males mayores. La Virgen estuvo con ellos, de nuevo les recomendó que era necesario seguir orando para que el mundo se pudiera redimir y le anunció que la guerra pronto terminaría. Pues bien, pasó lo mismo. El 13 de agosto, el alcalde del pueblo era masón, así lo describen, y era de ideas comunistoides, pues. Y entonces, tratando de desvirtuar todo lo que estaba ocurriendo, porque ya para el 13 de julio ya eran 4.000 las personas que habían ido a acompañar a los niños, y siempre había ocurrido lo mismo. Las 2 niñas la veían y la escuchaban, Francisco apenas la veía, percibía el movimiento de los labios, pero no la podía oír, y el resto de la multitud veía era simplemente una nubecita que descendía sobre la encina y paré de contar. Pues entonces, con engaño se los llevó para que ellos dijeran que lo que estaban contando no era otra cosa que un invento de ellos. Los retuvo ese 13 de agosto de 1917
Y cuando toda la gente estaba esperando que apareciera sobre la encina, los niños estaban detenidos y entonces vieron que se posó la nube. Pero como no estaban los niños, la nube muy pronto se levantó y se perdió. Pero resulta que, viendo que los niños, porque el alcalde les decía que le contaran qué era lo que les decía la Virgen, los niños decían que no, y no, y no, y se cerraron a la banda, y no, y no, y no. Entonces, así las cosas, se perdió esa visión de ese 13 de agosto. Pero el 19, cuando ya los niños habían recuperado su libertad, se les apareció en otro sitio donde estaban apacentando a su ganado, y de nuevo las recomendaciones, el Santo Rosario, y ellos pidiéndole: sana a una gente que está enferma, haz un milagro, cura a la gente, y ella: tranquilos, que tendrán su momento, no se preocupen. Ocurrió lo mismo, desapareció. Septiembre lo mismo. Ella había dicho que aparecería, que tendría 6 apariciones, o sea, hasta el mes de octubre. Llegó el mes de octubre, y ya era tal la popularidad de estas apariciones que se había convertido en un suceso mundial. Ese día, el 13 de octubre de 1917, se congregaron 70.000 personas en la llanura que estaba junto a Cova de Iría, el sitio en el que se aparecía la Virgen. Pero ya les sigo contando la historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Hay lugares y momentos para hacer lo que queremos. Hay lugares para comer, para soñar, y hay lugares para fumar. Asume tu riesgo solo. El humo es solo tuyo. Naturalmente que ya en una de las apariciones anteriores les había revelado un tercer secreto en el que aparentemente anunciaba tribulaciones sin límites, catástrofes, prácticamente el fin del mundo. Y ese es el famoso tercer secreto, que al parecer nunca fue develado, nunca se reveló, aunque en el 2000 se contó parte de él, pero siguen diciendo muchos estudiosos que la esencia de ese tercer secreto, es decir, no han querido contarla ni el Papa ni los poquísimos elegidos que han tenido acceso a esa información. Ese 13 de mayo, repito, ese 13 de octubre de 1917, eran 70.000 las personas que estaban en la explanada. Un día muy lluvioso, y sin embargo la gente se congregó desde muy temprano, todo el mundo tratando de lograr la mejor ubicación para poder observar de cerca el fenómeno. Corresponsales de distintos periódicos de Portugal, de España, de Francia, muchos de ellos sacaron tiempo y espacio, le quitaron a las informaciones de la guerra para venir qué era lo que ocurría allí en Cova de Iría. Varios sacerdotes, obispos, religiosas y una enorme multitud de personas enfermas que llegaron allí con la esperanza de ser curadas. Y llovía copiosamente. Siempre la señora aparecía, era ya prácticamente sobre el mediodía. Y en efecto llegó el momento en que la señora apareció. Pues resulta que descendió exactamente de la misma manera, se posó sobre la encina, y ya para entonces les había indicado que ella era la señora del Rosario. Y comenzó contándoles que la guerra iba a acabar muy pronto, que los soldados iban a volver a sus casas. Lucía le insistió para que curara a los enfermos que allí se amontonaban, y entonces ella respondió que sanarían los que pidieran perdón por sus pecados. Y les pidió que se construyera una capilla en su nombre en ese sitio. Después de todo esto, de unos 10 minutos, toda la gente entonando el rosario, los niños embebidos con la aparición. Bueno, entre otras cosas, en apariciones anteriores, ya él le había dicho a Lucía, porque Lucía le preguntó: bueno, ¿y nosotros cuánto tiempo vamos a cumplir esta misión? Y ella le dijo: tú, durante un buen tiempo. Jacinta y Francisco pronto vendrán al cielo. Y les conté entonces que ellos habían muerto al año siguiente, 1918, creo que murió Francisco, y Jacinta murió antes de 1920. Y entonces, después de decirles que la guerra iba a terminar, que los soldados volverían a sus casas, de recomendarles que por favor de nuevo insistieran para que Rusia volviera al seno de la Iglesia, porque de lo contrario vendrían mayores tribulaciones, empezó a alejarse, se fue hacia el oriente,
y de pronto el sol, que estaba casi en el cenit, en la mitad del día, empezó a transformarse de una manera extraña. De pronto Lucía dijo: miren el sol. Es decir, hasta ese momento todo estaba nublado y estaba lloviendo a cántaros, y de pronto cesó la lluvia y se fue abriendo el cielo, y el sol apareció de manera esplendente, y sin más ni menos empezó a lanzar destellos de distintos colores, recordando como el arco iris, y todo el mundo estupefacto mirando pues ese fenómeno tan extraordinario. Y eran 70.000 las personas que estaban allí presentes. Había creyentes, escépticos, campesinos, intelectuales, y aparte de esto, pues lógicamente los corresponsales, los sacerdotes, en fin, todo el mundo. De pronto el sol, y de acuerdo con la descripción que hacía un periodista de extracción comunista, que era el redactor jefe del periódico Lisboeta, Oséculo Avelino de Almeida, él posteriormente escribió sobre este extraño fenómeno. Lo describió posteriormente. Empezó el sol a adquirir unos tonos plateados y amarillos, pero con una diferencia: se podía mirar fijamente al sol sin que éste hiriera los ojos. Todo el mundo estupefacto inmediatamente hincaron la rodilla, todo el mundo se puso a orar, ambas piernas en el piso, todo el mundo de rodillas. Y el sol de pronto empezó a bambolearse, como si fuera de manera pendular, y a girar rápidamente sobre sí mismo, y en cada giro lanzaba destellos de diferentes colores, como cuando uno ve el faro que está sobre el techo de una ambulancia que gira rápidamente. Así más o menos ocurrió, el sol girando sobre sí mismo y lanzando destellos de distintos colores en todas las direcciones. Y cuentan los testigos que inclusive era tal la vividez de estos tonos y de estos colores que salían del sol, que se podían ver en los rostros de las personas y en la ropa de las personas. Inclusive Avelino de Almeida lo describía así textualmente, y voy a leerlo: se ve a toda la inmensa multitud darse vuelta para ver el sol, que se muestra libre de nubes en el cenit. Es posible ver el contorno del disco sin el más mínimo esfuerzo, no quema, no ciega, pero el sol comienza a moverse, y el periodista lo describe pues entonces con estas palabras: el sol tembló, el sol realizó movimientos bruscos nunca vistos, fuera de todas las leyes cósmicas. Y según decían los otros testigos, los campesinos, el sol empezó a bailar de manera pendular de un lado a otro, y a girar, y a cambiar de tonalidades. Iban del naranja al rojo, al violeta, y seguía todo el espectro del arco iris. Y bamboleándose y girando sobre sí mismo, dejó a todo el mundo atónito, y no había pues nada más que hacer ni que decir. Pero cualquiera diría: bueno, este fenómeno fue algo fugaz, o simplemente la gente pudo haberse visto que sumergida en un episodio de hipnotismo colectivo. Eso era imposible con 70.000 personas. Lo cierto es que, y ojo a esto, ese fenómeno duró 12 minutos, y algunos inclusive que no creían como mucho en la validez y en la veracidad de lo que estaba ocurriendo en Cova de Iría a lo largo de esos meses, llevaron binoculares, y alguno lo describió un profesor Garrett, que también estuvo allí tratando de analizar todo el fenómeno. Decía: el sol no tenía la misma tonalidad ni los mismos claroscuros, parecía de materia pulida. No había bruma ni nubes, y se mantuvo así 12 minutos. Y salvo en 2 ocasiones, estoy leyendo, que unos rayos fulgurantes obligaron a los testigos a apartar la vista, siempre se podía ver cara a cara, e iluminaba la explanada con un tono violáceo. Más tarde el color cambió hacia amarillento. Después comenzó a girar sobre sí mismo, y en un momento, ante el estupor de los allí presentes, el sol, y ojo a esto que es la parte más aterradora de todo el fenómeno, el sol se desprendió de la bóveda celeste y se abalanzó sobre la tierra. Y todo el mundo quedó pero paralizado. Nadie se movió, a pesar de que veían que el sol se les venía encima. Pero podría decirse: bueno, fue un fenómeno de histeria colectiva. Pero ¿y qué pasó con las demás personas que en un radio de 40 kilómetros a la redonda dieron exactamente el mismo fenómeno? No estaban ahí en la explanada de Cova de Iría, sino en la región adyacente,
40 kilómetros a la redonda, y todos vieron exactamente el mismo fenómeno. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vieron que el sol se desprendía del cielo y se les venía encima, y de pronto todo volvió a la normalidad. Pero todavía quedaron más sorprendidos, porque hasta antes de que comenzara este fenómeno, estaban calados hasta los huesos, mojados, imagínense ustedes, aguantando lluvia, pero torrencial lluvia, durante varias horas. Como dirían las abuelas, estaban ensopados. Y cuando terminó el fenómeno, de pronto gritó uno de los que estaban ahí: mi ropa está seca. Cuando todo el mundo dijo: la mía también. Los trajes secos, absolutamente, como si no hubiera caído una gota de lluvia en mucho tiempo. El piso seco, cuando era un lodazal, y ellos estaban parados sobre un territorio cenagoso, por decirlo de alguna manera, pero seco, cuarteado, como si una ola de calor muy fuerte lo hubiera secado, y tal vez podría decirse que no vitrificado, pero sí por lo menos lo había hecho inclusive cuartear. Y bueno, ¿qué pasó entonces en esta historia? Pues resulta que se suscitaron muchísimas conjeturas, versiones, hipótesis y todo lo que ustedes quieran. Lucía, después de estas apariciones, la Virgen no volvió a llegar allá. Se fue a un convento a los 20 años, profesó. Después de que estuvo durante 4 años en un noviciado, se fue para el convento, los otros niños murieron, pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pues después de que esto ocurrió, naturalmente que la afluencia de fieles, de devotos, de personas enfermas, de gente que quería o que necesitaba un milagro, llegaban a borbotones a esa explanada. Se construyó la capilla, que posteriormente fue destruida, y sin embargo se reconstruyó, pero ya como una basílica, y se convirtió en el lugar de peregrinación por excelencia en el mundo. Y desde entonces son millones de personas que anualmente van hasta Fátima para poder peregrinar allí, hacer sus peticiones y hacer sus votos. Pero lógicamente que el fenómeno de la última aparición, durante las apariciones anteriores los niños le habían pedido que hiciera un milagro para que la gente creyera. Ya les decía: tranquilos, no se preocupen, tendrán su milagro. Y entonces naturalmente que el milagro al que ella hacía referencia tenía que ver específicamente con ese fenómeno tan extraño que ocurrió con el sol ese 13 de octubre de 1917. Y con eso, pues bueno, que se puede engañar a una persona, a 10, a 20, vaya y venga, se puede hablar de histeria colectiva, se puede hablar de hipnotismo colectivo, pero 70,000 personas, más el resto de personas, que fueron muchas, quienes vieron el fenómeno, las que vieron el fenómeno en 40 kilómetros a la redonda, vamos a suponer que las que estuvieran en la explanada, pues las hubieran engañado, o hubiese un truco, de alguna forma. Pero y las que no estaban en el sitio, sino que estaban en regiones aledañas en 40 kilómetros a la redonda, esas, ¿qué pasó con ellas? Porque esas personas también vieron el mismo fenómeno. Después de esto, decíamos que se convirtió entonces uno de los santuarios más venerados del planeta desde entonces. Pero muchos se centraron en el llamado milagro, pues, del baile del sol. Le decían la danza del sol. Se concentraron en este fenómeno. Y muy entrado ya el siglo XX, después de la aparición de la primera oleada de ovnis debidamente registrada y que permitió el acuñar la expresión platillo volante en 1947 con Kenneth Arnold, sobrevolando pues Mont Rainier, como ya hemos contado esta historia, que fue el que primero dijo que parecían dos platos adosados uno al otro en forma invertida. Pues entonces los estudiosos, después de analizar las oleadas, y esto ya estamos hablando de los años 70, 80, las oleadas de ovnis y los fenómenos celestes, entonces elaboraron la hipótesis de que lo que ocurrió allí fue una visita de un ovni durante todos esos meses. Y hacían alusión a aquel que parecía como una especie de adelantado
el supuesto ángel que había aparecido en 1915, 1916, quizás formaba parte de una avanzada para mentalizar a los niños frente a lo que habría de ocurrir en 1917. Toman aquello de las burbujas que en varias ocasiones se vieron previamente a la aparición de la Virgen en la encina. Veían cómo venía una burbuja con una luz destellante y de pronto la burbuja se esfumaba, quedaba el rayo de luz y aparecía la Virgen. Además de eso, una Virgen de 1,20 y que aparte de esto llevaba una túnica blanca y unos ciertos visos dorados que no le llegaban hasta los pies. La ropa tenía costuras a lo largo y a lo ancho como si estuviera acolchada, como si fuera como un uniforme. Tenía una capa blanca y además tenía capucha y exhibía a la altura del pecho una especie de esfera que luego se interpretó como el Sagrado Corazón de María o el Corazón Inmaculado de María, que fue otra devoción que nació allí. Y la describían con ojos negros y gran belleza, que hablaba, pero al hablar, más que hablar en el sentido literal de la palabra, musitaba las palabras. Y que tal vez por eso los movimientos muy leves de los labios los percibía Francisco, pero no escuchaba las palabras. Tampoco movía los pies al desplazarse, y descendía hasta el lugar, por lo que muchos testigos posteriormente definieron como una especie de rampa luminosa, como si bajara a través de un rayo de luz, pero como si fuera una rampa. Y esta doctora que hizo la investigación fina da Armada, y posteriormente a ella se unieron Rivera Farriols, Jacques Vallée, inclusive Bergieri, Pauwels y otros tantos estudiosos del fenómeno ovni, que llegaron a la conclusión de que simplemente lo que habían visto allí, y sobre todo el momento en la danza de ese sol, no era otra cosa que un ovni superpuesto contra el sol, y algunos arguyen o pretenden sustentar la veracidad de su tesis en el hecho de que ese disco que vieron ellos de pronto adquiría tonos plateados como si fuera la luna, y no tenía la redondez característica del sol, sino que tenía un cierto alargamiento, más bien como en forma de uso, pero un uso oblongo, es decir, muy ancho, casi que circular, pero no circular perfectamente. Aparte de esto, otros afirman el por qué esta figura de la Virgen nunca se esfumaba así en un abrir y cerrar de ojos, sino que siempre se elevaba y empezaba a desplazarse en el aire, como si estuviera movida por una especie de fuerza que no procedía de ella, porque, bueno, si fuera de ella, de acuerdo con lo que dicen estos estudiosos, pues podría verse como que ella genera esa energía, pero aquí pareciera como que fuera llevada por una energía hasta que en la distancia se iba perdiendo. Aparte de esto, se preguntan cómo los muchachos siempre caían en éxtasis, y aunque ellos hablaban, algunos visitantes, algunos de los acompañantes, dicen que percibían como una especie de susurro, pero como con un tono metálico que no se correspondía con el susurro normal de una persona, sino como unos sonidos extraños, que de pronto inclusive pareciera que fueran interferidos, como sucede por ejemplo con el radio. Ellos analizan todo este fenómeno. Porque además la Virgen había prometido que en esa última aparición vendría con San José y el niño. En efecto, de acuerdo con lo que decían los niños, vieron junto al sol, cuando ella se estaba alejando, cuando se estaba dando ese fenómeno, vieron una figura que se podría asimilar, obviamente que esto también tiene que ver con la interpretación y la capacidad de sugestión que pueda tener la persona. Ellos vieron un hombre con un niño. Y esto, en el fenómeno ovni, también ha sido muy recurrente que aparezcan figuras aleatorias a las principales, pero más como unas proyecciones holísticas, como unos hologramas más bien, no holísticas sino hologramas, que no necesariamente tienen que ser la materialización de un individuo, es decir, alguien corpóreo
sino más bien una proyección, un haz luminoso que los proyecta. Lo cierto es que, independientemente de cualquier consideración, el fenómeno ocurrió, y de tal manera, porque también se investigó, que nunca ningún observatorio astronómico en esa época, y específicamente en ese día, anunció que hubiese existido algún fenómeno atmosférico extraño, o que hubiese un disturbio o una aberración magnética en el Sol, como se les llama, sino que nunca notaron nada extraño en ningún laboratorio astronómico del planeta ese día y a esa hora. Todo fue perfecto y normal. No ocurrió nada, nada que pudiera llamar la atención, sino absolutamente todo normal. Entonces todavía llama mucho más la atención el que el fenómeno se dé de esa manera y que sin que se anuncie que hay algún disturbio atmosférico, el fenómeno se haya presentado. Pero se dio. Luego, además, esa es una de las teorías con las cuales la Iglesia sustenta la legitimidad del milagro al no reportarse ninguna aberración magnética ni ningún fenómeno atmosférico que pudiera en un momento determinado asimilarse con una aurora boreal o con algunos de esos otros fenómenos que se dan a partir de la ionización de la atmósfera, de la interacción de gases, y entonces se den destellos de diverso tipo. No, nada, absolutamente nada de eso ocurrió. Pero algunos elementos de este fenómeno son relativamente similares a otros fenómenos vistos en el cielo y que hoy son considerados como típicos de apariciones de ovnis, inclusive de abducciones, y de las famosas bolas de fuego que suben, bajan, y cosas por el estilo, que ya han sido suficientemente estudiadas. Además de esto, en esa explanada, por lo menos, se dieron comprobadas ese día 7 curaciones. Una señora de tuberculosis, creo que un paralítico que pudo salir caminando, y otros tantos que anunciaron que se habían curado de unas determinadas enfermedades crónicas e incurables en su momento, y que se habían curado allí. Pero realmente, ¿qué fue lo que pudo haber ocurrido? Ese es uno de los grandes misterios. ¿Por qué una virgen tan pequeña de 1,20? ¿Por qué vestida de esas características? ¿Por qué los demás veían que llegaban en una burbuja y los muchachos apenas veían la aparición en sí sobre la encina? ¿Por qué esa danza del sol? ¿Por qué ese arco iris? ¿Por qué se bambolea de manera pendular? ¿Por qué de pronto se ve como si se desprendiera del cielo y se precipitara sobre la tierra? Y más específicamente, sobre el sitio en donde estaban los 70.000 personas. Es algo que todavía no se ha podido dilucidar. Y que seguramente, por más que se intente encontrarle una explicación racional, va a ser imposible descifrar este otro que ha sido uno de los grandes enigmas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes eran o quién era ese ángel que se aparecía antes de la aparición de la Virgen? ¿Realmente quién era esta señora? ¿Era la Virgen? Por lo menos eso es lo que se preguntan estos estudiosos. Y después Lucía tuvo otras apariciones. Hasta 1943 le sucedieron apariciones, ya estando en su convento. Y la última pregunta, y quizás la más crucial de todas, es: ¿qué contiene el tercer secreto? Porque parte de lo revelado en el año 2000 indica que estamos a punto, de acuerdo con ese texto, estamos a punto de vernos envueltos en una crisis nuclear en el planeta Tierra. Y que esto, ni más ni menos, sería acabar con la especie humana. Hasta ahí. ¿Pero realmente es eso? ¿O el tercer secreto se refiere más bien a una crisis espiritual que va a cambiar el planeta? ¿A un cambio de época? En fin, muchas otras cosas se pueden decir, pero realmente es un misterio, hasta ahora, lo que ocurrió en Fátima. Y pues obviamente que todos seguimos esperando que nos cuenten realmente en qué consiste el tercer secreto. Es si en efecto ocurrió el milagro, que entre otras cosas todo apunta a que así debió ser, o si fue en efecto un ovni
o simplemente un fenómeno celeste que todavía no ha podido ser interpretado. Seguirá siendo fascinante esta historia. Y yo creo que difícilmente alguien podrá realmente desentrañar qué fue lo que pasó y darle una explicación lógica. Pero hay que seguir hurgando sobre ella. Y nosotros continuaremos haciéndolo y seguramente volveremos en alguna oportunidad sobre este tema con nuevos elementos. Por ahora, muchísimas gracias. Llegamos al final de nuestro programa. Ya saben ustedes que pueden seguir escribiéndonos, solicitándonos temas, haciéndonos sugerencias, críticas y demás. A don Octavio Gallo, muchísimas gracias en el sonomontaje. A ustedes por su atención. Y nos encontramos en una semana porque el próximo domingo será otro cuento.